¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nuevamente se ha tomado la agenda la reforma educacional. Esta semana la ministra de Educación, Adriana Del Piano, reconoció que la gratuidad iba a alcanzar a menos de la mitad de lo prometido por la Presidenta de la República el pasado 21 de mayo. Por otra parte, universidades privadas intentaron postular al SUA, al Sistema Único de Admisión, una fórmula para emparejar la cancha para que los alumnos puedan elegir a qué institución ingresar. Solamente se aceptó a una de ellas, con razones bastante contradictorias en el rechazo. Contradictorias porque por una parte tienen gratuidad y por otra parte a algunas les dicen que lucran. Otras dicen que no cumplen con la acreditación y cumplen con todas las reglas. En fin, la polémica está centrada, comienza esta discusión abierta. Nota de contexto y vamos con los panelistas. Esta semana, la ministra de Educación, Adriana Del Piano, confirmó que serían unos 125 a 130.000 alumnos los que podrán estudiar este año con gratuidad, cifra que no alcanza a la mitad de la ofrecida por la presidenta Bachelet el 21 de mayo pasado ante el Congreso en su cuenta anual. La Confech no tardó en reaccionar señalando que esto era una beca disfrazada de gratuidad y Camila Rojas, su presidenta, advirtió que el gobierno dio grandes esperanzas, pero les preocupa que este año nuevamente la gratuidad exista por medio de una glosa presupuestaria, lo que sería una irresponsabilidad de parte del Ejecutivo. En medio de esta discusión se vuelve a posicionar el debate sobre el ingreso al Sistema Único de Admisión, en el sentido que existen planteles estatales como Universidad de los Lagos, la Tecnológica Metropolitana y la Arturo Prat que tienen 3 años de acreditación y para acceder a la gratuidad se requieren 4, y que estos, por pertenecer al CRUCH, tienen acceso a la gratuidad y también al Sistema Único de Admisión. Sin mencionar las 2 nuevas universidades estatales, la de Aysén y Rancagua, que por pertenecer al CRUCH antes de comenzar sus actividades académicas, estas accederán a la gratuidad y al Sistema Único de Admisión al margen de la calidad y sin exigencia de años de acreditación. El Sistema Único de Admisión fue creado en 2013 por decisión del Consejo de Rectores con el propósito de responder a la necesidad de mejoramiento continuo y fortalecer el sistema de admisión universitaria, pero que en términos prácticos se generó lo que algunos llaman un club exclusivo, que descarta a algunas entidades solo por no pertenecer al Sistema Único de Admisión y tampoco al CRUCH, con lo que se otorga una ventaja competitiva a la hora que los estudiantes elijan su casa de estudios superiores. En este escenario, el CRUCH acordó abrir espacios a la incorporación de universidades privadas al Sistema Único de Admisión de acuerdo a los criterios consignados en la Ley Corta de Gratuidad, es decir, tener 4 años de acreditación y que sus controladores sean personas naturales y jurídicas sin fines de lucro. Para muchos, las condiciones impuestas son arbitrarias porque se exige algo distinto a los planteles privados, como la acreditación de 4 años, a pesar de que existen instituciones CRUCH que no cumplen con esos requisitos. Para otros, se evidencia una tremenda contradicción ante las políticas del Ministerio de Educación, que por una parte da gratuidad a planteles sin fines de lucro y el CRUCH, órgano asesor del Ministro de Educación, son excluidos del Sistema Único de Admisión por considerar que lucran. Reforma educacional que no toma forma, disconformidad de los actores involucrados y un panorama confuso, ingredientes perfectos de una discusión abierta. Discusión abierta que ya comienza. Saludamos a nuestro panel, don Ricardo Napadensky, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Diputado Alberto Robles, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Muy buenos días. Y don Jaime Bater, miembro del directorio del CUP, de la Corporación de Universidades Privadas, y además, por supuesto, rector de la Universidad de Santo Tomás. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo. La pregunta, a ver quién la quiere responder primero. ¿Cuál es la calificación que hacen ustedes respecto a lo ocurrido estas últimas 2 semanas, en tanto la reforma educacional y la manera en la cual se ofrece un sistema único de admisión, que es como para emparejar la cancha, para que todos puedan ofrecerle a los estudiantes quiénes son, qué existe, y finalmente quedan fuera, por ejemplo, la universidad le dice, no, usted lucra, pero el ministerio les da los recursos para la gratuidad, cumplen con la acreditación exigida por una ley de glosa, pero no por una ley de fondo? ¿Cuál es la opinión que en medio de toda esta ensalada que le acabo de describir? ¿Quién quiere comenzar? A ver, bueno, yo creo que estamos en una situación de bastante desorden en esta materia, con
acciones bien contradictorias. El tema de exigir 4 años de acreditación para el tema, primero la gratuidad, se estableció en la ley de presupuesto, luego ahora para el sistema único de admisión, se toma eso como ya que fuera la ley general de educación superior, cosa que no es, porque no hay todavía ni siquiera un proyecto de ley en el Congreso, y lo mismo el tema respecto de las estructuras societarias o de la conformación de las universidades, aduciendo esto del lucro. Las universidades hoy día cumplen la ley, ¿no es cierto?, y se les está exigiendo lo que se pretende traiga la nueva ley que no conocemos. Entonces, yo creo que aquí se está actuando sobre la base de lo que se cree que va a tener la reforma, pero que ni siquiera ha sido discutido. Entonces, para mí, mi punto de vista, en un desorden de acciones de distintos actores que nos tienen en una situación de bastante incertidumbre por parte nuestra. Ricardo, la obra gruesa, usted es arquitecto además. Así es. ¿Está quedando chueca? Es interesante, yo creo que todavía estamos recién en el trazado. Y el trazado de verdad obedece a un plan. Por lo tanto digo que estamos recién en el trazado y no en la obra gruesa, porque el plan tampoco es un plan cierto. Yo creo que la reforma no la conocemos, y lo que conocemos es confuso, y por lo tanto a la gente le produce confusión. Y yo creo que ese es el ambiente que se genera a nivel del país, con lo poco que se conoce en realidad del cuerpo fundamental de la reforma educacional. Reforma que nosotros estimamos que es necesaria y que debe ser un proyecto de muy largo aliento. Es un proyecto que genera desarrollo en el país, es una de las herramientas tal vez la más importante para generar desarrollo, y debe ir acompañado de claridad, ¿no es cierto?, en la propuesta. Y yo creo que eso es lo que echamos de menos, claridad en las propuestas. O sea, en el fondo, algo para sentarse a discutir. A mí me llama la atención, diputado, una cosa. Cuando se produce esta postulación al SUA por parte de muchas universidades, algunas le dicen, mire, sabe que usted no, porque usted lucra. Entonces, dice, una de ellas, de caso la doctora, me dice, pero si a mí hasta me dan gratuidad. Y, por lo tanto, está contradiciendo lo que dice el mismo ministerio. Entonces, este tipo de contradicciones cuesta entenderla. Me cuesta entender que universidades con 3 años de acreditación, como la suya, no puedan entrar a la gratuidad, y universidades estatales con 3 años sí pueden, por el simple hecho de ser estatales. Entonces, ese tipo de contradicciones, ¿usted cree a qué se debe? Se debe a que hemos legislado por glosa. No estamos legislando con una ley marco de toda la institucionalidad superior. Creo que la educación superior requiere necesariamente un cambio en la ley que dirija la educación superior en nuestro país hacia el futuro. Hoy día lo que estamos haciendo es que dando gratuidad en términos universitarios, por glosa, que tiene todo estos inconvenientes que tú acabas de decir, porque al final del día lo que hoy día tenemos que tener claro es que gratuidad este año y el próximo no es posible de forma universal. Y por lo tanto hay que tener algunos sistemas desde el punto de vista económico que puedan determinar quiénes acceden a la gratuidad y quiénes no. Y eso tiene que ver con un tema de financiamiento. Y para ser muy, muy claro y muy transparente, a mí me parece que lo que tú estás mencionando obedece a eso. No un criterio general desde el punto de vista de ¿Cuánta plata? Yo diría que sí, el país está en una situación difícil desde el punto de vista financiero, se sabe, ¿no verdad? Hubo recorte fiscal, ha habido una apretada del cinturón del Estado, y por lo tanto los recursos para poder ir avanzando en lo comprometido por el gobierno es más lento de lo que esperábamos, y yo creo que vamos a tener que entender de que esto es gradual, y gradual de acuerdo a los recursos que tengamos. Entonces ahí se cruzan dos cosas, porque si a mí me dicen no puedes entrar por estas razones, que me digan la verdad por último, sabes que no estamos con plata y vamos a hacerlo así, de tal o cual manera. Ahora, a mí me llama la atención, diría, el poder, la influencia o por último el privilegio que tiene el Consejo de Rectores. ¿No debería haber una institucionalidad más amplia en que estén todos representados? Para mí, en lo personal, que soy
un ignorante en el tema que ustedes manejan, yo digo, institución acreditada, institución que puede funcionar, punto. ¿Está acreditado o no está acreditado? Se acabó. Y yo creo que no le deben dar ni años, sino que está acreditado nomás. Entonces, en ese sentido, ¿se ha buscado una instancia en la cual puedan conversar todos, o hay una especie, diría, casi de discriminación, de arbitrariedad, de decir, no, nosotros nos manejamos acá, nosotros asesoramos al ministerio, porque finalmente tiene una relación directa con el Estado, el CRUCH? Bueno, Pablo, yo creo que hoy día estamos operando con la legalidad que existe. No tenemos una modificación, ¿no es cierto? Ni siquiera tenemos una propuesta conocida de modificación a la ley de educación superior. Y por lo tanto, estamos funcionando con la legislación que existe. El CRUCH es una entidad, ¿no es cierto?, que fue creada hace ya algunos años, ¿no es cierto?, en la década de los 50, con una realidad de país completamente distinta a la que hoy vivimos en materia de educación superior. Y por lo tanto, esta entidad tiene sus propias reglas. Nosotros entendemos que eso sea así. ¿Qué es lo que reclamamos? Yo lo digo con mucha claridad porque nosotros hemos presentado un recurso de protección hace unos días, producto de este anuncio que ha hecho el CRUCH respecto de abrir la posibilidad a las instituciones de educación superior, universidades privadas, para acceder al sistema único de admisión. Y nosotros entendemos que se han vulnerado nuestras garantías constitucionales esenciales y por eso hemos recurrido, ¿no es cierto?, a presentar este recurso de protección. ¿Por qué es tan importante entrar al sistema único de admisión? A ver, porque yo podría decir, mira, igual pueden entrar sí, a través de la página web. No, sí pueden entrar. De hecho, hoy día coexisten, ¿no es cierto?, sistemas de admisión muy diversos. Sí. El sistema único tiene una ventaja, en nuestra opinión, muy importante, y es que empareja absolutamente la cancha, ¿no es cierto?, para todos los estudiantes que postulan a ingresar a la educación superior. Reglas conocidas, exigencias claras que nosotros compartimos y hemos manifestado nuestro interés por participar. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que nivelar la cancha, pues, y hay que mostrar transparencia en el sistema. Los estudiantes tienen pleno derecho a tomar decisiones, a elegir y seleccionar, y eso se ordena por méritos de los estudiantes. Entonces, la verdad de las cosas es que uno no entiende por qué se le exige, ¿no es cierto?, para un sistema de admisión que es para ordenar a los estudiantes que postulen al sistema en forma, yo diría, homogénea, ¿no es cierto?, conocida, transparente, con algunas peticiones de exigencia que no van por ese carril. Las instituciones, yo creo, como tú lo has dicho muy bien, deben estar acreditadas. Me parece válido que estén acreditadas, pero ¿cómo vamos a afinar este nivel de calidad académica por 1, 2 o menos años de acreditación? Cuando además el sistema de acreditación que hemos conocido en los borradores que se han propuesto de la reforma claramente apuntan en una dirección distinta. Hoy día coexisten sistemas de acreditación, hoy distintos, con niveles de exigencia distintos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se tengan que reacreditar instituciones con el nuevo sistema de acreditación? La pregunta que uno se hace, ¿qué pasa si las nuevas exigencias, que evidentemente son mayores, nosotros lo hemos sufrido y lo compartimos, tiene que haber un nivel de exigencia cada vez mayor? Entonces, ¿qué va a pasar cuando esas instituciones, por ejemplo, bajen, ¿no es cierto?, claro, ese día salen del SUA y del CRUCH. Pero ¿qué pasa con esa comunidad, los estudiantes? Ustedes como CUP, ¿tienen acceso frecuente a dialogar con la ministra de Educación, con la subsecretaria Valentina Quiroga? ¿Tienen una mesa donde comparten? A ver, no, la respuesta es no. Hemos tenido algunas instancias en esto, bueno, desde el año que asume este gobierno, y en los gobiernos anteriores no era muy distinto tampoco. La verdad que hemos tenido algunas reuniones con el jefe de la División de Educación Superior, alguna reunión ahora último con el asesor a cargo del tema de la reforma, Rodrigo González, pero muy poco para decir que hay una mesa técnica trabajando. Han sido algunas instancias, hemos
Nosotros ahora recientemente entregamos nuestra opinión respecto a las minutas que han circulado, ¿no es cierto?, que se nos entregaron formalmente recién hace, no sé, 3 semanas, pero muy poco. Pero yo quería volver un poco atrás al tema del Consejo de Rectores. Yo creo que es un tema aquí, experto extranjero que ha visitado el país a hacer algún informe, siempre han manifestado la rareza de esta situación. Desde, bueno, el del OCDE de 2009, ¿no es cierto?, en que establece que esta es una situación anómala, y la verdad que nosotros hemos dicho y creemos que tiene que haber un consejo donde estén todas las instituciones, las universidades acreditadas, ¿no es cierto? De ahí podrán generarse otros subgrupos, ¿no es cierto? No sé, universidades estatales, universidades regionales, qué sé yo, pero que exista una instancia de conversación, de análisis. Aquí, y lo han dicho esto muchas veces, en la única oportunidad que se han reunido todas las universidades, es un evento organizado por universidad, claro, que de hecho, por un banco, que de hecho ya en los últimos años la verdad que han perdido capacidad convocatoria, hay que decirlo, ya no todos van, ya empieza, pero por lo menos hasta hace un par de años atrás era la instancia en que nos reuníamos todos y se generaban discusiones muy interesantes. Entonces, ¿cómo no va a haber esa capacidad organizada desde el Estado, desde el Ministerio de Educación? Diputado, la subsecretaria Valentina Quiroga cuestiona el rechazo, por ejemplo, que sufrió la Universidad Autónoma, que dice, oiga, le estamos dando gratuidad por un lado y usted no lo deja entrar al SUA. Entonces, ustedes como comisión, ante esta situación que se ha dado esta semana, ¿van a tomar alguna acción de citar a alguien, conversar a alguien, pedir informes específicos respecto al tema? No me conteste. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Nos vamos con un dato de educación cívica. Estamos en una campaña de educación cívica. Vamos con el dato y volvemos y ahí nos responde el diputado Alberto Robles. ¿De qué manera puedo participar en el proceso constituyente? Puedes hacerlo de 4 maneras. 1. Organizando y participando en un encuentro local. 2. Respondiendo a una consulta individual en la web. 3. Participando en el cabildo provincial. Y 4. Participando en el cabildo regional. Estamos en esta discusión abierta, reforma educacional, las diferentes aristas que han ido surgiendo. Y le preguntaba a usted, diputado Robles, ¿cómo se empieza a trabajar esta semana? ¿Y qué medidas, dentro de lo que corresponde a una comisión de la Cámara de Diputados, van a tomar respecto a estas controversias que se han producido esta semana? Porque que una universidad ya presente un recurso de protección, algo está diciendo. Que otras universidades se sientan discriminadas o víctimas de situaciones arbitrarias, algo está diciendo. Entonces quiero saber cómo van a reaccionar, qué medidas van a tomar. Bueno, por cierto, una de las cosas que tenemos que hacer ahora es iniciar toda la discusión de la reforma de educación superior. Quiero contarte que el día lunes vamos a votar hasta total despacho la ley de nueva educación pública, la desmunicipalización. Vamos bien avanzados, nos falta poco y el lunes lo vamos a terminar. El martes ya tenemos invitado al rector de la Universidad de Chile y a uno de los rectores regionales para que nos vaya contando qué es lo que está pensando en términos de la reforma, y tenemos ya decidido hacer un seminario invitando a todos los sectores, a las universidades privadas, a la Confechi y absolutamente a todos los sectores para poder debatir y escuchar sus opiniones con respecto a lo que debe ser. Yo estoy absolutamente claro de que necesitamos una reforma y luego, porque todo lo que han planteado acá, la forma de solucionarlo es en un debate abierto, pero también con ley, porque no se puede, ¿no, verdad?, discutir el ingreso al sistema de selección, ¿no, verdad?, para poder incorporarse a las universidades si no es por ley. Yo comparto, no puede ser arbitrario. Tiene que haber claridad en relación a quienes pueden incorporarse en el sistema y quienes no. Tiene que haber una instancia de reforma del CRUCH. El CRUCH es muy antiguo, es su forma legal de constitución. Hay propuestas que uno puede estar de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Hay propuestas que dicen que el CRUCH tiene que ser aquellos que autoincorporen miembros. Hay otros que pensamos que tiene que ser distinto.
Yo tengo una mirada del punto de vista de que el Estado debe hacerse cargo de lo que es las universidades públicas desde el punto de vista del Estado. Y también creo que aquí hay una cosa que tenemos que decirla con claridad. Hay una mirada un poco ideológica, sí, la hay. Es decir, ¿cuánto mercado queremos en la educación? El Estado de Chile ha estado diciéndonos, ¿verdad?, no queremos que el mercado sea libre, que puedan, ¿no, verdad?, todas las leyes del mercado incorporarse a la educación superior. Queremos una educación superior donde, por ejemplo, el lucro no existe. Y eso significa que el mercado debe ser regulado. Y para ello, ¿no, verdad?, en la nueva reforma deben haber instituciones que controlen eso, la Superintendencia de Educación Superior, una Subsecretaría de Educación Superior, una agencia de la calidad de la educación superior que permita lo que dice, ¿no, verdad?, el rector, es decir, perdón, el presidente del directorio, en el sentido de que las universidades, todas, cumplan requisitos y las que están acreditadas, están acreditadas. Una pregunta, el rector de la Universidad Católica, el rector Sánchez, dice, mire, corremos el peligro, de acuerdo a las minutas que se han conocido, que no lo ha conocido la totalidad de la población en todo caso. Sí, es un debate todavía muy cerrado entre me acuerdo que la presidenta de la técnicos. CONFECH siempre dice que ella habla del misterio de educación. Pero dice, ¿no podemos caer en un momento en una reforma demasiado estatizante? No, Chile ya pasó esa etapa. Hoy día conviven las universidades públicas con las universidades privadas. Es imposible, a mi juicio, dar pie atrás. Aquellos que piensan que solo el Estado puede dar la educación, yo creo que en ese sentido ya pasó ese tiempo. Pero sí creo que las universidades privadas deben tener un sentido público, que es distinto. Claro. ¿Te fijas? Porque ahí hay un elemento fundamental. Claro, si yo soy dueño de una universidad privada, y los hay, que lo que van a mirar es una mirada desde el punto de vista del lucro, claro que es complejo. O aquellos que, y perdóname tal vez mi deformación, aquellos que creen que porque pertenecen a una concepción religiosa, solamente los actores que trabajan en esas universidades deben estar de acuerdo con esa concepción religiosa y, por ejemplo, académicos que piensan distinto no pueden trabajar ahí, también nos parece un tema complejo. ¿Te fijas? Entonces, claro, aquí tenemos que tener reglas claras para todos, transparentes, debe haber un debate abierto. Yo creo que el Ministerio ha estado buscando eso, que el debate sea más abierto. Cuando le entrega las minutas a las universidades privadas es porque quiere abrir el debate para que antes de mandar la ley haya un trámite prelegislativo. A mí eso me parece bien. Pregunta, el caso suyo, Ricardo, y para ti. El tema del lucro ya quedó atrás, ya es una barrera superada en términos de que aquellas universidades que estuvieron lucrando, bueno, conocimos el caso de la Universidad del Mar, que se la llevan para la casa. La misma Universidad Arce, hay una discusión de dónde hacían las platas, que eso también de alguna forma daña al sistema. Pero el lucro ya quedó atrás como discusión. ¿Estamos claros o no que de ahora en adelante el que está lucrando no puede ingresar a nada, está contra la ley? ¿Usted? Bueno, yo, Pablo, creo que esto está claro, por lo menos en la ley desde hace ya muchos años. Y por lo tanto, las instituciones que estamos reguladas por ley, tenemos que acatar la ley, pues. Entonces, claramente, con recursos del Estado, ¿no es cierto?, no se puede lucrar. Esto, yo creo que hay que hacer todavía un debate para clarificar qué entendemos por lucro. Un debate que podría definir si la educación es un espacio de acción donde el lucro cabe o no. Y si cabe, ¿cómo lo acotamos? ¿Cómo lo definimos? Nuestra mirada es que efectivamente la educación es una actividad al servicio de la sociedad. Por lo tanto, produce bienes públicos. Y así nuestra universidad se define como tal. Nosotros entendemos que nuestra universidad es pública, no estatal. La ley establece que no se debe lucrar, claro, pero la gente y algunas universidades igual lo hacen. Por el lado, ¿no, verdad? Tú sabes que la Universidad del Mar estaba cumpliendo la ley en algún sentido, pero lucraba. Entonces, y hay universidades hoy día que lo hacen. Es decir, no nos podemos mentir. Y eso significa que el Estado debe regular, debe ser capaz de controlar, y además de la ley debe tener los mecanismos de acción. Jaime. Varias cosas. Primero, acá, y yo he estado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, también he estado en el Senado, y existe esta percepción que universidad privada es igual Universidad del Mar.
universidad estatal es igual Universidad de Chile. Y hay una variedad en ambos que es bien amplia. Ustedes en el inicio del programa lo mencionaban, algunas que tienen 3 años y por algo tienen 3 años que son estatales. Entonces, saquémonos ese juicio inicial de que privado es igual a una universidad que falló y que falló de manera grave, ¿no es cierto?, con daños para el país, especialmente para sus alumnos, y que también hubo una falla de parte del organismo controlador del Ministerio de Educación, finalmente, que no supo a reconocer esto a tiempo, con una CNA que tenía todos los problemas que tenía y que acreditó esa institución. Que terminó en la Fiscalía. Y que está en la Fiscalía, exactamente. Entonces, eso. Segundo, ¿no es cierto?, que las universidades, hoy, yo creo que efectivamente hoy día la ley es clara respecto de que son instituciones sin fines de lucro, por lo tanto tampoco tienen dueños, hay controladores, ¿no?, que tienen control político sobre las instituciones, no hay dueños. Alguien tiene que mandar. Por supuesto, ahora, correcto, ahora, el tema que hoy día hay una ley y si hay desvíos de las platas que recibe la universidad, ¿no es cierto?, a través de sus matrículas, a través de otros fondos, ¿no es cierto?, otras fuentes, perdón, si eso se mal usa, bueno, tiene que haber una buena supervisión para que eso no ocurra. Pero eso no, que hoy día una institución, no sé, arriende un inmueble para poder funcionar, eso para algunos eso ya es estar lucrando. Bueno, pero si de algún lado hay que funcionar y regulemos que el precio es el correcto y que estén a precio de mercado. Pero es que independiente, si el precio es el adecuado, si el precio es el precio de mercado, si el dueño sea A o B, hoy día la ley lo permite, si mañana la ley lo va a prohibir es otro tema, pero no actuemos hoy día como que si la ley hoy día lo prohibiese. Por eso es la reforma. Estoy de acuerdo, pero hoy día estamos actuando como que la ley ya lo prohibiera, y eso no debe ser. Estamos en medio de un limbo. Y a propósito del limbo, le fuimos a preguntar a la gente cuál es la percepción que tenía la reforma, qué tan informada estaba, qué es lo que están viendo ellos. Y aquí están las respuestas en esta muestra en la calle. Lo que tengo entendido va en un primer concepto de la gratuidad. Se está viendo primero la opción de poder a nivel universitario dar la gratuidad a los estudiantes para luego ir a un proceso más de calidad. Me imagino que debe estar lo mismo que desde el principio, en nada. En el tema de la gratuidad de las carreras universitarias, más que nada, eso es lo que lo aprobaron en algunas instituciones. De la cosa educacional, créame que no sé en qué estado está. Complicado, pero no me he enterado mucho. Está complicado nomás. No está funcionando porque si se supone que eran 160 inicialmente, ahora son 120 los cupos, ya hay algo que está mal. Se supone que se hizo una serie de proyectos y de promesa a los estudiantes que pasa por la gratuidad. Además que se trata de focalizar en distintas áreas para que no se dé cuenta cómo no se está trabajando de manera efectiva en esta reforma. La verdad es que no me he informado mucho últimamente. A pesar de que estoy estudiando y que entré a estudiar el otro año, no me he informado mucho. Me he pescado demasiado. La reforma está como en stand-by en el Congreso y está en espera de aprobación. Estaban bastante informados algunos, ¿eh? Algunos, sí. Se ha centrado en lo financiero, ¿te fijas? Sí. Gratuidad. Eso es lo que hoy día pesa. Diríamos que es lo único que se discute hoy día. Y nosotros pensamos que no es lo único que se debe discutir. No, es parte de nomás. Es parte de, y yo creo que es parte de la realidad con que se debe actuar cuando se hacen propuestas. A mí me parece que lo que el país necesita es una reforma estructural muy potente, que es de largo aliento, que es para los próximos 50 años como mínimo. Claro, que quede bien hecho. Y eso tiene que quedar bien hecho. Entonces, yo tomo las palabras del diputado, en el sentido de que va a haber un debate importante, se van a invitar a todos. Nosotros no pertenecemos a ninguna asociación, somos una universidad como varias otras, privada, desde luego sin fines de lucro, demostrable, y que quisiéramos ser invitados a esa discusión. Queremos entregar nuestra opinión, tenemos bastante que aportar. Nuestro modelo, Pablo, yo entiendo que tú lo conoces, ¿no es cierto? Que yo siempre le digo, preguntan, ¿de quién es la Universidad Central? De todos y de nadie. Así es, pues la Universidad Central no tiene controladores. La Universidad Central está administrada por sus académicos. Esto es un legado de los fundadores de la institución, hace ya 34 años. Y nosotros hemos defendido ese proyecto
creemos que es un modelo, como pueden haber otros, y que naturalmente nos permite avanzar en calidad, ¿no es cierto?, en asistencialidad para nuestros estudiantes. Hoy día nosotros tenemos el 60% de estudiantes nuestros que tienen méritos y califican para ir a la gratuidad. Sin embargo, por estas restricciones que son, yo insisto, son producto de otras razones. Se nos dice, no, porque usted tiene solo 3 años y no tiene 4 años. Pero ¿por qué nuestros estudiantes tienen que pagar las consecuencias si ellos califican de igual manera? ¿Por qué nuestros estudiantes no pueden acceder a un sistema único de admisión? Pregunta cortita porque tengo que irme a la pausa. De los estudiantes del consorcio, del CUP, ¿cuántos crees tú que debieran acceder al beneficio de la gratuidad? ¿Qué porcentaje? Bueno, nosotros los cálculos estimados que tenemos que ir a hacer fácilmente entre un 50 y un 60% de 100.000 que son los que están en las universidades, 100.000 aproximados que están en las universidades acreditadas dentro del... Estamos hablando de cerca de 60.000 estudiantes. 60.000 estudiantes ahí, tranquilamente. De los que están en el CUP. Y que eso en estos momentos están mediante becas, CAE... Correcto, tienen ese grupo hoy día, están con financiamiento CAE y con becas tanto estatales como de las propias instituciones. Nosotros, cada una de nosotros y también las otras universidades que no están en el CUP, tienen sus propios sistemas de ayuda que son bastante significativos también. Yo creo que eso también hay que decirlo. Y aquí eso también muestra un gran desconocimiento que hay de la labor que hacen las universidades privadas en esa y en otras materias. Vamos a una pausa, educación cívica antes de irnos a comerciales. ¿Cuál es la diferencia entre encuentro local y cabildo? El primero se refiere a los diálogos ciudadanos autoconvocados, mientras que el segundo se refiere a los cabildos provinciales y regionales que convocará el gobierno el 23 de julio y el 6 de agosto respectivamente. ¿Qué va opinando la gente a través de las redes sociales, a través de Twitter? ¿Qué es lo que nos dicen? Vamos a ver qué es lo que está en pantalla. Dice Alexander Navarro, esta reforma en general tiene más de económica que de educacional. ¿Ah? ¿Lo comparte? No, la reforma todavía no está. No está. El debate de hoy. Tenemos solamente glosa, que claro, ahí sí. Graciela dice, la transparencia del sistema es complejo, por lo que dicen, aún nada está claro o decidido. Eso sí. Es cierto. Y otro más, Wadinar dice, existen UES privadas confesionales, otras ligadas a partidos, algunas que funcionan como IP, pocas son serias. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ha habido hechos puntuales, como pasa en todo en la vida, que han contaminado y te han echado a perder tu mercado. Me refiero, te salen 2 periodistas corruptos, van a decir los periodistas son todos corruptos. Claro. ¿Ah? 2 políticos que están mal y todos somos malos. Pero eso como todo en la vida. Incluso hay gente que ha inventado que hay periodistas buenos para la farra, que eso yo lo encuentro terrible, que les gusta salir de noche. Eso es una super mentira, me dice acá la editora. Hay que hacer una investigación al respecto. Vamos a tener que salir las noches a hacer periodismo investigativo. Sí. Pero el tema ha estado orientado incluso desde la educación básica, principalmente a las lucas, a la plata. Entonces, ¿en qué creen ustedes que se ha entrampado esto? ¿Ha sido falta de liderazgo? O, por ejemplo, cuando se hace la reforma tributaria, se calculó mal lo que se iba a recaudar. ¿Por dónde ha pasado este camino tan empedrado? Porque una cosa es que la dificultad te daba por la misma discusión, pero aquí parece que se ha estado dificultada por factores externos a la discusión. No sé quién quiere responder primero. Sí y no. Sí, no, porque... ¿Si quiere responder primero o no quiere responder primero? No, sí, no, las dos cosas, es decir, en términos de que hay factores externos y hay temas que son internos. Es decir, yo creo que el debate necesariamente tiene que darse prelegislativamente. Mira, mi experiencia me dice que cuando un proyecto entra al Parlamento, el Ejecutivo lo defiende y es muy difícil moverlo mucho. Se mueve, pero no mucho.
Por lo tanto, si vamos a tener, ¿no, verdad?, un tema de 30, 40 años, 50 años, que yo espero que esta reforma efectivamente conduzca hacia allá, necesariamente tenemos que tener un debate prelegislativo fuerte como el que se está dando. Si a mí me parece muy importante que las universidades privadas planteen sus puntos de vista para que podamos tener una buena reforma. Que las universidades estatales, yo creo que lo que está planteando el rector de la Chile es muy claro en términos de darle una preeminencia a lo que pasa con las universidades estatales. Es decir, hay que tener ese debate antes para que cuando tengamos la ley podamos decir, mira, esta ley nos representa, si no a todos, a una gran parte de la sociedad. Yo creo que eso es muy importante. ¿Se va a poder sostener la gratuidad con un crecimiento del 1,5%, como lo dice el FMI, y al final del mandato de la presidenta alcanzará el 70% de los quintiles más necesitados? O sea, ¿sobre qué se está discutiendo en el aspecto económico por ahora? Porque si entramos en la duración de las carreras y otro tipo de cosas, podemos terminar el próximo jueves el programa. Yo creo que esta aspiración, Pablo, de una gratuidad universal todavía está en discusión y debe ser parte importante de la discusión del proyecto, ¿no es cierto?, de reforma. Pero todo indica que los niveles de crecimiento y desarrollo que tenemos en, ¿no es cierto?, lo financiero y lo económico, van a ser muy difícil cumplir con las expectativas en el corto plazo. De manera que es muy difícil pensar que va a alcanzar al 100% de quienes están en condiciones, ¿no es cierto?, de acceder a la gratuidad. Y eso yo creo que es una realidad que hay que transparentar. Y eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Y claro, todos quisiéramos que ojalá los recursos fueran lo suficientes para, ¿no es cierto?, entregar estos beneficios a la totalidad de quienes lo merecen. Pero no significa eso que la decisión, ¿no es cierto?, de caminar en esa dirección quede fuera de la discusión. A lo mejor lo haremos más lento. Vamos a ir más lento, seguro. Pero y en ese sentido, a ustedes como universidades privadas, ¿cómo ven que se va a ir desarrollando esto? En términos de que tenían claro que no iba a alcanzar la plata, y de qué manera a lo mejor la discusión o las decisiones que se han tomado en estos últimos días ha sido por falta de plata. Yo creo que el tema presupuestario obviamente empezó a tomar relevancia, ¿no es cierto?, ya el año pasado, cuando se empezó a ver la disminución en el crecimiento, en también el efecto tal vez menor al esperado de la misma reforma tributaria. Por lo tanto ahí que se empezó a bajar el umbral, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que hoy día es bastante claro que es difícil, para el próximo año lo que uno escucha, lo que uno analiza, lo que se lee, ¿no es cierto?, es que probablemente lo que se está intentando es incorporar a algunos grupos de alumnos de instituciones del mundo técnico profesional que quedaron bien debajo de la mesa. Que quedaron bien debajo de la mesa, sin duda. Y los más necesitados. Así es. Y por lo tanto sumar eso, que obviamente desde el punto de vista de la equidad es importante, pero no avanzar mucho más y por lo tanto y ya para el año subsiguiente más o menos lo mismo visualizo yo. Así que yo creo que por ahí va a andar el tema desde el punto de vista de la gratuidad, la mirada que tengo yo en lo personal. Diputado, hay universidades que accedieron a la gratuidad, que están recibiendo, bueno, hay alumnos que ahora en junio van a recién saber si es que se beneficiaron con la gratuidad o quedaron endeudados. Pero hay un tema de fondo también, que es el arancel referencial. Y en el fondo corremos el peligro que universidades digan, ¿sabes qué? Con lo que me están pagando por tal carrera, por tal alumno, yo me salgo. ¿Por qué no me da? Entonces, existe el peligro también que el arancel referencial, que desconozco cómo se fijó, finalmente termine perjudicando el desarrollo de instituciones o saliendo. Bueno, yo creo que el arancel referencial lo que hace es poner ciertos límites al gasto en educación superior. Claro, los dos extremos son malos. Claro, si tú subes mucho, ¿no, verdad?, el arancel, claro, va a haber mayor interés de las universidades para poder captar alumnos. Si tú lo bajas mucho, se van a salir las universidades porque no les rinde. Yo diría que este es un tema, una medida más bien desde el punto de vista económico y no de otra forma. A mí lo que más me preocupa, fíjate, y yo creo que eso es lo vital en este gobierno, más que cuánto porcentaje
avancemos en gratuidad es que fijemos las reglas del juego y que tengamos una claridad absoluta y meridiana con respecto a qué tipo de sociedad queremos en términos de la educación superior. ¿Hacia dónde apunta? Yo por lo menos creo que debemos dejar muy claro que el mercado debe ser muy regulado y que las universidades privadas que existen y que van a seguir existiendo lo hagan en la medida que entreguen, ¿no verdad?, esta mirada de educación pública, es decir, una educación pensada en la gente, pensada en los alumnos y no pensada en el bolsillo de los controladores o de aquellos que son dueños de los inmuebles y que van a cobrar un arriendo mayor. Hay que buscar una fórmula que sea clara en ese sentido. Y por otro lado, a mí me parece que las universidades del Estado, sobre todo las regionales, a las cuales nosotros representamos, tengan también los recursos necesarios para potenciar el desarrollo en regiones. Si hoy día uno mira... Recurso también, un marco legal, porque por ejemplo las universidades estatales, algunas, por ejemplo, no pueden endeudarse. Ah, claro. Un marco claro y un marco más allá. Mira, hay universidades públicas que salen a buscar alumnos fuera de su región, ¿te fijas? Claro. Y parten con sede en distintas otras regiones. Claro, acá en Santiago están unas del norte. Así es. No, eso no me parece, ¿te fijas? Hay que buscar una fórmula en la ley que sea clara con las universidades públicas, primero, porque yo creo que el Estado debe ser primero con las suyas, y de ahí, ¿no verdad?, con todo el resto de las universidades privadas para poder tener un marco para el futuro claro. Voy a ponerlo en la mesa para que lo contesten ustedes dos. Universidad de Rancagua y Universidad de Aysén. Universidades que existen en un decreto. Y ingresan inmediatamente al Sistema Único de Admisión, ingresan inmediatamente al CRUCH sin acreditación existente. Entonces, está bien, son las universidades estatales, pero las calidades, ¿cómo las vamos a ver? ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿De dónde se van a sacar en el caso de Aysén los académicos? Yo no sé si hay mucho académico viendo por allá. Rancagua es más fácil. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo complejo. Yo creo que son decisiones que yo no, a mí me parece que particularmente lo de Aysén es muy complicado. Hay muy pocos alumnos, los alumnos que están ahí, en su gran mayoría quieren emigrar. Yo creo que de repente es más eficiente subsidiarles esa opción. Ahora, es cierto que también se requieren profesionales para la zona, también eso, pero claro, es un tema más complejo que simplemente instalar una universidad ahí. Una decisión casi geopolítica. Sí, es correcto. Ahora, yo agregaría a la mesa el tema de la creación de 15 CFT estatales, que yo creo que eso es realmente, pienso que desde mi perspectiva es un error, porque hoy día la formación técnica en regiones está bastante bien cubierta, y si habían localidades donde no habían instituciones, es mejor trasladar, becar a esos alumnos para que se puedan mover. Estuve en Concepción hace 2 días atrás, me mencionaban que el CFT estatal de la región va a estar en Tirúa. Complejo. Ricardo, nuevamente Rancagua y Aysén y acreditación. Sí, mira, a ver, yo creo que lo que se ha dicho acá en materia de la creación de nuevas universidades tiene que ver con una estrategia de desarrollo y generar polos de desarrollo en regiones que están necesitadas de ello. Pero tenemos que ser realistas, insisto, aquí ya se han dado algunas de las objeciones y dificultades que se van a enfrentar. Entonces, pienso que hay que potenciar los recursos que existen y, de alguna manera, ¿no es cierto?, implementar o ayudar a implementar una mejor vinculación entre la estructura que hoy día existe a nivel de centros de formación técnica o de institutos profesionales y, desde luego, de universidades. Entonces, esta realidad es que estamos todavía discutiendo en la periferia del problema y del meollo. Entonces, yo tomo las palabras que el diputado nos ha planteado acá. ¿Cuáles son las aspiraciones al término de este gobierno? Lo ha dicho, ¿no es cierto? ¿A qué aspiramos? Y yo creo que, yo lo dije en el lenguaje que conozco, yo estaría muy contento que nosotros pasáramos, ¿no es cierto?, del trazado o niveles a la obra gruesa. Yo creo que lo que hay que construir, ¿no es cierto?, en estos años que quedan, que son pocos, es la obra gruesa. Y la obra gruesa es fundamental para que el edificio perdure en el tiempo y, desde luego, con todos los cambios estéticos que se puedan hacer en el futuro. Pero una obra gruesa tiene que estar cimentada adecuadamente. Y esa es la discusión que tenemos que tener. Y yo creo que ese es el fondo de lo que nosotros pedimos
como actores relevantes del problema de educación, ¿no es cierto?, superior. Y ojalá lo inviten también. Pero mira, yo bueno, creo que ha comprometido eso. Hay un tema muy importante que lo acaba de decirnos, ¿verdad?, el rector, en el sentido de que estamos creando ya una mirada regional para que haya universidades en todas las regiones, incluso en Aysén, aunque haya que pagarle más a los profesionales para que se vayan allá. Los centros de formación técnica estatal a mí me parecen necesarísimos, porque tienen que tener pertinencia regional y tienen que tener la posibilidad de que desde el Estado, yo no estoy en contra de los privados, ¿eh?, pero yo creo que el Estado tiene un rol fundamental en la educación, y la educación técnica nunca lo tuvo. ¿Te fijas? Y ahora se decidió tenerlo, porque el futuro no son tantas universidades. Nosotros necesitamos más técnicos en Chile, para el futuro de Chile, digamos. Y eso significa que el Estado debe hacerse cargo, como Estado. Déjame que tengo que ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa y le voy a hacer la pregunta a los tres. ¿Cuál ha sido los grandes aciertos en educación de esta administración? Ministerio, presidencia, en fin, ¿cuáles son los aciertos que ustedes le reconocen? Si es que le reconocen. Educación cívica y pausa. ¿Quiénes pueden participar en el proceso constituyente? Pueden hacerlo todos los ciudadanos, así como también quienes, siendo menores de 18 pero mayores de 14 años, tengan nacionalidad chilena. Bueno, le queremos extender una invitación. Todas estas invitaciones que nosotros le contamos son abiertas a todo público, obviamente sin costo, porque este miércoles 4 de mayo a las 12 del día, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, dictará una clase magistral para dar inicio a las actividades académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Esto va a ser en Lorcocan 418, en el centro de extensión, pero cualquier detalle usted ponga www.ucentral.cl y los va a tener. Y otra invitación es para que el 5 de mayo, o sea, al día siguiente, seminario y oficina del gobernante y capacidad de gobierno, la reforma necesaria, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, y participan invitados internacionales y el ex ministro Sergio Bitar. Esto va a ser en el auditorio del edificio Vicente Kovacevic, ahí en Santa Isabel 1278. Esto va a ser entre las 9 de la mañana y las 12 del día, el 5 de mayo, pero los detalles usted ahí también en www.ucentral.cl. Es abierto a todo público, sobre todo para los que están estudiando Derecho, los que están estudiando Administración Pública. Y por último, el que cree que le hace falta una pincelada de conocimiento. ¿Pasos a seguir en el caso de ustedes como universidades privadas? ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta semana, en estos días, respecto a lo que está pasando? Bueno, mire, la verdad es que nosotros tenemos toda la semana una agenda muy nutrida. Acabamos de escuchar una invitación, sí, ¿no es cierto? Dos invitaciones que son de nuestra universidad, efectivamente. Y estamos siempre en la discusión del interés público, porque nuestra institución, y lo decimos con absoluta propiedad, es una institución privada, pero es una institución privada que cultiva el espacio público y cultiva, ¿no es cierto?, el desarrollo de los bienes públicos. Como decía, nosotros no nos queremos llevar nada para la casa. Nosotros somos dueños del patrimonio como institución. La Corporación de Derecho Privado es propietaria de todo su patrimonio y está al servicio de la sociedad, de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, lo que nosotros pediríamos, ¿no es cierto?, es que no nos pongan trabas innecesarias para seguir aportando, ¿no es cierto?, desde la mirada pública de la educación, que creemos ser genuinos representantes. Jaime, ustedes como CUP, y también le pregunto como rector de la Santo Tomás, para hacerle justicia también. Bueno, en los dos ámbitos seguimos trabajando en las labores habituales, ¿no es cierto?, y tratando en el ámbito como CUP, ¿no es cierto?, de seguir vinculándonos con el Ministerio, también con los parlamentarios. Hay también una actividad esta semana en el Senado, en la Comisión de Educación del Senado. Esperamos la invitación también a la Cámara, así que yo tengo hemos ido, así que eso sí, lo agradecemos, y vamos a seguir participando en todos esos frentes
tanto por la CUP como por la Universidad de Santo Tomás. Oiga, se me va la pregunta porque lo responden en una frase. ¿Cuáles han sido los grandes aciertos de esta administración en educación? En una frase. Preocuparse de la educación. Yo creo que es difícil poder realmente medir en tan corto plazo aciertos o desaciertos. Yo creo que se requiere más claridad en los planteamientos. Eso sí es necesario. Yo creo que este es un gobierno realizador en educación, de todas maneras. No ha habido gobierno. Desde la época militar, donde se cambió todo el sistema para entregárselo al mercado, este es el primer gobierno que se hace cargo integralmente de la educación. A mí me parece que es un gobierno en ese sentido que va a pasar la historia desde el punto de vista de cómo mira el país pensando los 50 años. Y una sola cosa chiquitita, mira, hay una sola cosa que a mí personalmente, lo conversamos fuera de cámara, me parece vital, que es lo que falta. Y yo espero que sea el problema del próximo gobierno, que es la educación preescolar. Sí. La educación parvularia debe tener una mirada integral, porque ahí se cimienta el desarrollo de Chile. Si uno no lo ve desde los que nace el niño hasta los 4 o 5 años, ahí es donde se producen los cambios, y creo que en eso no estamos incidiendo como quisiéramos. Jaime, ¿aciertos de esta administración? Yo coincido con lo que dijo Ricardo de haber levantado el tema de educación como una preocupación país, digamos. Creo que sí, como ha fallado y es un problema no tener el diagnóstico claro, y en ese sentido creo que la ejecución no ha sido la más adecuada, pero levantar el tema obviamente no es cierto. Don Jaime Bater, ahí tiene la cámara número... ¿Cuál es la cámara, don Jaime? La cámara número 4, tiene 30 segundos, libertad de expresión, lo que usted quiera. Bueno, yo quería decir que, para retomar un tema que mencionó el diputado, la Universidad de Santo Tomás es parte de un sistema donde el grueso son la formación técnico-profesional, 65.000 estudiantes ahí, 30.000 en la universidad. Por lo tanto, el tema lo entendemos, y yo creo que, volviendo a los CFT estatales, el Estado tenía formación de técnicos con sus universidades estatales en regiones, y hubiese sido más eficiente haber seguido aprovechando ese camino y no haber creado una estructura que yo creo que en algunos casos va a funcionar bien, pero en muchos va a ser un problema financiero y de gestión. Diputado Robles, la cámara número 3, para usted, libertad de expresión. Mira, lo cierto es que la educación superior es un gran tema en Chile, debe ser un tema con un debate muy profundo, sobre todo estos días. Yo creo que este mes es vital para que todos los actores planteen sus posiciones en todo sentido y con abertura, cosa que el gobierno gobierne y presente un proyecto de ley que permita mirar Chile de los próximos 40, 50 años. Y eso significa que tengamos pluralidad, pero también una mirada desde el punto de vista del Estado en la cual intervenga efectivamente en lo que Chile quiere para los próximos 50 años. Ricardo, la cámara número 2 es suya. Gracias, Pablo. Voy a dejar las generalidades porque creo que se han apuntado suficientemente durante el transcurso del programa. Solo quiero pedirle al Consejo de Rectores que ayude a resolver la confusión que reina en torno a la educación superior particularmente, y no complejice el debate con decisiones que claramente son arbitrarias y no ayudan, ¿no es cierto?, a la claridad del debate. Si no entendemos lo que ocurre hoy día, en palabras de la ¿no es cierto?, subsecretaria de Educación, que discrepa, por un lado, de la decisión de dejar fuera del Sistema Único de Admisión por un problema de lucro, cuando, por otro lado, ¿no es cierto?, se ha incluido algunas universidades en la gratuidad. Y eso claramente es contrario al tema del lucro. Entonces aquí hay una confusión que yo pediría al Consejo de Rectores que no complicara más el escenario confuso en el que nos estamos desarrollando. Señores, muchas gracias por habernos acompañado durante el día de hoy. Tratamos de darle un poquito de luz a la gente a este tema que tiene tanta, la palabra de moda, arista, para irlo comprendiendo, para que lo discutan en las casas. Obviamente, como programa de educación académica, tratamos de llevar eso y invitar a todos los actores involucrados, y siempre van a estar abiertas las puertas para todos, rectores del CRUCH, autoridades, los que quieran. Esa es la vocación nuestra, tratar los temas país de la forma más honesta y transparente posible. Eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta fue una presentación de CNN Chile y Universidad Central.